esta planta tiene la gran capacidad de limpiar las toxinas que están presentes en el ambiente, y esto se da cuando en el ambiente hay, por ejemplo, humo de cigarrillo, olores de motores diésel, olores de motores a gasolina, alfombras, aglomerados que son nocivos para el ambiente, obviamente para nuestra respiración. El tener una planta como estas nos ayuda muchísimo a que tengamos un mejor ambiente, un mejor aire puro en nuestros entornos. 5 recomendaciones fundamentales para el cuidado de nuestra planta Ficus. Saludo cordial. En primer lugar, me voy a referir a lo que es la ubicación de la planta. Si esta planta la van a tener en ambiente interior, recomiendo que la ubiquen en un lugar de muy buena claridad. En segundo lugar, lo que tiene que ver con la temperatura. La planta trabaja bien en un rango amplio que puede estar entre los 13 grados centígrados a los 25, incluso 28 grados centígrados. Todos estos consejos en el rango de que la tengamos en ambiente de interior. En tercer lugar, el riego. Pienso que en ambiente interior esta planta le va bien un riego de 1 a 2 veces a la semana, dependiendo de la temperatura que esté reinando en el ambiente. En cuarto lugar, lo que tiene que ver con el sustrato, recomiendo un sustrato que puede ser universal, pero eso sí, fundamental que tenga buen drenaje para que escurra el agua en un caso de que nos llegáramos a pasar en el riego. Y en quinto lugar, lo que tiene que ver con el abono. Recomiendo que le apliquen abono a esta planta en promedio cada 45 o cada 60 días. Puede ser un abono de tipo orgánico, puede ser un humus de lombriz o puede ser un compost, o si desean utilizar fertilizantes podría ser un triple 15 o un 10-30-10. Antes de continuar hablando de otras bondades y de otros consejos que son importantes para esta planta, les quiero hacer la invitación para que conozcan las membresías que estamos ofreciendo aquí en el canal de Vivero Siempre Verde. Están muy interesantes. Les voy a dejar el vínculo en la descripción del video para que puedan conocer todos estos detalles, cómo puedan hacer el pago y cuáles son los beneficios que ustedes pueden adquirir al momento en que toman las membresías. Los invito para que se unan. Con respecto al tema de plagas y enfermedades, en general el ficus es una planta muy resistente, es una planta que se ha caracterizado por tener muy buena rusticidad. Pero sí les comento lo siguiente, en un caso de que hayan ambientes muy húmedos, la planta puede ser susceptible a la presencia de cochinilla algodonosa, o lo que llaman también la cochinilla blanca. En este caso pienso que puede ser tratada con jabón potásico, o incluso también pueden tratarla con jabón de lavaplatos, el que nosotros utilizamos en casa. Nomás es disolver una cucharada de este jabón en 1 litro de agua, una cucharada sopera, disolver muy bien y aplicar con un atomizador. También recomiendo que pueden utilizar tijera y cortar las partes que estén más afectadas por la cochinilla. Pero, repito, esto se da cuando son ambientes de suprema humedad. También es importante que tengan presente que la planta puede sufrir por exceso de agua y por falta de agua. ¿Qué sucede? Que la planta se amarilla cuando la planta no ha sido hidratada, y sucede lo mismo cuando la planta tiene exceso de agua. Lo que hace la planta es que, como no puede evacuar ese exceso de hidratación que tiene en todo su follaje, comienza a amarillar y por ende pues comienzan a caerse en las hojas. Lo que recomiendo en este caso es, si es por deshidratación, obviamente hidratar la planta, y en el caso de que sea por exceso de agua, suspender el riego, verificar que el sustrato tenga buen drenaje. Si la tienen en una matera, verificar que los drenajes, los huecos que están por debajo de la matera, no estén tapados, y esperar a que la planta poco a poco vaya evacuando ese exceso de humedad. Es lo que recomendaría. Otro factor importante que también pueden aplicar en esta planta son las podas. La planta responde muy bien a las podas y prácticamente se utiliza en 2 propósitos. En primer lugar, para controlar la altura de la planta, y en segundo lugar, para que la planta esté generando follaje de manera constante. Es una planta noble que cuando se le hacen las podas responde muy bien y responde de manera rápida. Todo esto en el contexto de que tengamos la planta en ambiente de interior. Algo que también les quiero complementar es que la planta, estando en ese ambiente, lleva un crecimiento un poco más lento. Digamos que es un crecimiento promediado, ni muy rápido ni tampoco muy lento, pero sí es importante que
para que la planta tenga buen desarrollo, la matera en donde la vayan a tener sembrada sea una matera amplia. Por ejemplo, en este caso, como podemos ver acá, esta planta no está muy alta, está más o menos de unos 50 centímetros de altura y miren el bloque de tierra que recomiendo acá cuando vayan a pasarla a una matera, que la matera sea por lo menos el doble de tamaño con respecto a este bloque. Es mínimo lo que yo recomiendo para que la planta sea duradera y no tengan que estar haciendo trasplantes de manera continua a medida en que la planta pues vaya creciendo, porque eso se presta a que la planta se pueda resentir. Otro aspecto importante que también les quiero comentar es la propagación. Esta planta se propaga de manera efectiva, ya son prácticas que nosotros hacemos acá en los viveros y es por medio de acodo y también por medio de esqueje. Esta planta responde muy bien y estos procedimientos ustedes los pueden conocer en el curso básico de jardinería para no expertos, que también dejaré abajo el vínculo para que conozcan los detalles del curso. Y en el curso está explicado en un bonus adicional que va acompañado de manera gratuita con el video cómo hacer la propagación de plantas por medio de acodo, en donde un ejemplo puede ser una planta como estas de ficus. Bien, esto era hasta aquí lo que les quería compartir de lo que tiene que ver con los consejos de cuidado, de cómo mantenerla sana, bonita a nuestra planta de ficus. Pasamos al último segmento en donde les voy a hablar acerca de las características físicas de esta bella especie. Dos cosas importantes que les quiero compartir adicional. En primer lugar, cuando vayan a fertilizar la planta, en caso de que utilicen fertilizantes o en un caso de que vayan a utilizar abonos de tipo orgánico, utilícenlos o aplíquenlos de manera líquida. Le va muy bien a la planta, más aún si ustedes van a tener la planta en temperaturas que están promediando por encima de los 21 o 22 grados centígrados, donde ya hay algo de calorcito. A la planta le va bien que le brinden el abono en forma líquida, es lo que recomiendo. Otro factor importantísimo que tiene esta planta es que esta planta tiene la gran capacidad de limpiar las toxinas que están presentes en el ambiente. Y esto se da cuando en el ambiente hay, por ejemplo, humo de cigarrillo, olores de motores diésel, olores de motores a gasolina, alfombras, aglomerados, este tipo de elementos como por ejemplo los bencenos, que son nocivos para el ambiente, obviamente para nuestra respiración. El tener una planta como estas nos ayuda muchísimo a que tengamos un mejor ambiente, un mejor aire puro en nuestros entornos. Esta planta, como ustedes pueden ver, es de tipo arbustivo. Se caracteriza porque el follaje de esta planta es de una presentación brillante. Aquí yo voy a acercarlo a la cámara, espero pues no se me vaya a desenfocar. Quiero que vean cómo es el follaje. Y son hojas que tienen una cierta ondulación, son hojas que son coriáceas. ¿Qué quiere decir coriáceas? Hojas que son duras, digamos, que tienen una textura gruesa. Y otro factor que también caracteriza a esta planta es el ápice. Este es el ápice de la planta, de la hoja, y el ápice es esta punta de acá que es muy notoria, muy aguda. Es algo que también la caracteriza. Los bordes de las hojas son totalmente cerrados, no tienen ningún aserrado. Y algo que es muy propio de la planta es que por tener ese follaje brillante, le da un aspecto como luminoso a la planta, un aspecto lustroso que la hace ver bellísima y es ideal como planta decorativa. El tronco de la planta, aquí vuelvo y lo acerco, es de un color claro, digamos es un blancuzco grisáceo, diría yo, y generalmente pues va a permanecer con este color y contrasta muy bonito con este verde, un verde de carácter, un verde muy bonito que da la planta, la contrasta muy bien y obviamente pues eso hace parte de la decoración que la planta nos puede brindar. La copa de la planta, ustedes pueden ver acá, es una copa amplia, aquí más o menos puede haber aproximadamente unos 70 centímetros de diámetro en este ancho y es algo que caracteriza al ficus, que la copa tiende a ser globosa, por lo tanto tiende a ser amplia. Es importante que en donde la vayan a ubicar, pues sea un lugar en donde esta copa se pueda desarrollar, pueda lucir, que se vea bonita, que no vaya a estorbar y que esté ubicada en un lugar en donde el tránsito de las personas, me refiero si la tienes en casa, en una oficina, en un consultorio, no se vaya a prestar para que con el paso de la gente la roce y se vaya a estropear.
A lo que voy es que la ubiquen en un sitio en donde sea manipulada lo menor posible, se vea bonita y no vaya a ser maltratada. Bien, hasta aquí era esto lo que les quería compartir de esta hermosísima y planta muy especial que es el ficus. Espero pues les haya gustado este contenido, compártanlo por favor con las personas que ustedes vean que necesitan saber de plantas ornamentales. Regálenme un me gusta por favor, me ayudará muchísimo al canal y bueno, nos veremos en una próxima oportunidad. Muchos éxitos para todos.